Muy bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marta Mendivil, soy fisioterapeuta de profesión y de vocación, me gusta mucho lo que hago. Voy a hablar ahora de un tema importante que son los mitos en fisioterapia. ¿Qué quiero? Los mitos en la fisioterapia muy comúnmente nos pueden llevar a tomar malas decisiones en cuanto a la atención que podemos tener con un paciente. La finalidad de compartir esto es que podamos nosotros saber en las distintas áreas de especialidades médicas lo que podemos, cómo podemos influir, cómo podemos ayudar a los pacientes. De los más comunes que podemos encontrar es que el reposo absoluto es la mejor opción para el paciente. No siempre. Evidentemente, si tengo una fractura, una lesión que debe llevar un tiempo para consolidarse, voy a tener un tiempo relativo de reposo, pero le voy a ir favoreciendo la movilidad y el resto de la coordinación, fuerza, activación circulatoria en el resto del cuerpo. Por lo tanto, el reposo debe de ser parcial y la movilidad adecuada, que debe ser parcial y progresiva, es lo indicado para un paciente. No debemos dejarlo prácticamente que se oxide, no debemos dejarlo que esté quieto y sin hacer nada. El segundo mito que encontramos es que el calor siempre es mejor que el frío para el dolor. Realmente, culturalmente, lo que sucede es que en países, sobre todo en Latinoamérica, le tenemos más miedo al frío. Países nórdicos, países más al norte, no le tienen miedo al frío. Acá sí. Entonces, si yo llego con un paciente de la tercera edad, sobre todo, creo que le voy a poner algo de frío para el dolor, me va a decir que le van a salir reumas, me va a decir que va a estar más duro, que va a estar más rígido, que le va a doler más y hasta que le va a dar catarro. Y fisiológicamente no es cierto. Entonces, tenemos la opción del frío y el calor para el manejo del dolor. De hecho, el frío lo que hace es que disminuye la neuroconducción en las fibras nerviosas tipo C, que son las que van a captar el dolor, y eso nos favorece la disminución, nos favorece la analgesia, nos favorece la disminución también del edema. Entonces, ¿cuándo utilizamos uno o cuándo utilizamos otro? Va a depender de la lesión o del padecimiento que el paciente esté teniendo, el estadio que esté teniendo. Si yo tengo una persona que recién acaba de tener un esguince cervical, por ejemplo, muy común en un accidente, la mayoría de las veces se le indica que le pongan calor y se siente muy rico, pero la penetración del calor realmente es muy poca, como para decir, me va a desinflamar tejidos profundos, realmente no, es de 3 a 5 milímetros. Es más una sensación agradable que realmente un efecto fisiológico real. Entonces, si yo llego al paciente que acaba de tener ese esguince cervical y le pongo algo frío, va a pensar, una compresa fría, va a pensar que esto le va a poner más duro los músculos, que le va a doler más. No es cierto, en realidad le va a favorecer la analgesia. Con esta analgesia, que sí tenemos más impacto sobre la analgesia con el frío que con el calor, vamos a favorecer el inicio de una movilidad temprana para que ese cuello que está en recuperación y esos ligamentos que están en recuperación empiecen a tener este mecanismo que se llama mecanotransducción, elongación de las fibras de colágeno y elastina, y esto va a favorecer la recuperación de ese tejido tempranamente. Otro de los mitos más comunes que tenemos es la fisioterapia solo es efectiva para lesiones deportivas, y eso es un mito muy común. Tenemos pacientes de todas las edades y con todos los padecimientos. No está dirigida solamente a un paciente que realiza ejercicio y que se lesiona por hacer ejercicio, que hace deporte y que se lesiona por hacer deporte. No, hay muchas lesiones de la vida diaria, incluso está la parte preventiva, que también más adelante lo menciono, donde tenemos afectaciones en nuestro organismo, pero por desuso. Ni siquiera porque hago algo y me lastimo, sino porque no hago nada. Que es, de hecho, un gran porcentaje de los pacientes que vemos en nuestras clínicas suelen ser pacientes que no han tenido una lesión todavía, pero van para allá, porque están dejando de usar parte de su cuerpo, están oxidando parte de su cuerpo, están haciendo más rígido, perdiendo fuerza, perdiendo movilidad, y entonces esto va deteriorando nuestro organismo. Realmente estamos hechos para movernos. No es lo mismo un paciente de 80 años que lo quiera poner a jugar básquetbol que uno de 20 o de 40.
va a ser diferente el rendimiento que va a tener y evidentemente la preparación que requiere va a ser diferente. No quiere decir que el de 80 no pueda jugar y no quiere decir que el de 20 sea un frenazo para poderse jugar, intentar saltar sin lastimarse. Pero ahí es donde viene nuestra parte preventiva de orientar a las personas en su base biomecánica, qué es cómo nos movemos y qué es lo que necesitamos en nuestra actividad de la vida diaria, y con esto tengamos una respuesta más aceptada, más favorable a la condición dinámica en la que estamos sometiendo al cuerpo durante esa actividad. Entonces, la fisioterapia no solo es para lesiones deportivas. Trabajamos las lesiones de los sistemas musculoesqueléticos, nerviosos, circulatorios y algunos otros temas de cuestiones viscerales. En específico, yo me especializo en lesiones neurológicas y ortopédicas. Tengo otros colegas que se dedican a otras áreas. El mito 4 es muy importante, la fisioterapia siempre es dolorosa y muchas veces nos toca con los colegas médicos que dicen, te acabo de revisar porque te fracturaste la muñeca, pero no te voy a enviar a terapia ahorita porque pues, te va a doler. O evidentemente te acabas de lesionar la muñeca, te la acabas de fracturar, pero yo no voy a llegar a ponerte la muñeca. Ahorita no, está fracturada, vamos a pasar el tiempo en el estadio correspondiente para que ese tejido óseo esté listo, pero todo lo demás, el codo, el dedo, el hombro, el tronco, no podemos empezar a trabajar ya. Podemos empezar a prevenir el deterioro. La frecuencia de la rehabilitación o de la terapia ahí no es tanta, es menos la frecuencia, pero ya ponemos al paciente en un tratamiento activo. Y conforme el estadio de la lesión primaria va mejorando, entonces ya nos vamos metiendo en esa zona a trabajarla. Es muy claro cuando un paciente, me han tocado por muchos casos, operan de una prótesis de rodilla y empiezan de inicio con un movilizador de rodilla, que es un artefacto mecánico, y le está moviendo la rodilla. Nada más la rodilla, ya está con la rodilla y la rodilla va muy bien. Pero ese paciente cuando tiene la fase donde ya lo voy a parar, que es entre los 2 y 5 días, porque esa rodilla ya está bien para pararse. Cuando lo voy a parar, ese paciente no está preparado de los brazos para sostenerse en una cadera. Entonces ese paciente que está muy bien operado, que la cirugía le fue muy bien, que la prótesis está muy bien, luego empieza a tener problemas en los hombros o en las muñecas porque no estaba preparado para utilizar una cadera. Normalmente nunca lo usó. Esa preparación ni siquiera la tuvo. Nomás le dijeron, párate, ten este artefacto, úsalo y camina, porque tu rodilla necesita caminar. Sí, pero ¿y lo demás? Entonces empieza a lastimarse una parte que no debe. Pues la fisioterapia no es dolorosa. La fisioterapia trata el dolor con distintos medios. Buscamos. Hay algunas partes de la terapia manual, que es cuando nosotros movilizamos un tejido, ya sea una estructura ósea, articular, más bien articular, con tejido blando, músculo, ligamento, esmosis, fascias, etc. Cuando las movilizamos puede ser doloroso porque empezamos a mover en la fase de dolor, pero conforme vamos movilizando el dolor va disminuyendo por estimulación de las terminaciones nerviosas y mecanorreceptores que son reguladores, moduladores del dolor. Entonces trabajamos en el dolor para ir disminuyendo, pero no para provocarle más dolor al paciente. Entonces, la fisioterapia, uno de los mitos importantes es que la fisioterapia no es dolorosa, trabajamos para disminuir el dolor, pero siempre tenemos que entender la causa de ese dolor. Hay dolores que sí son reales, es decir, si hay un tejido lastimado y hay dolores que son accesorios o adjuntos. No es un tema de imaginación del paciente, al paciente le creemos que le duele, pero lo tenemos que asociar a través de nuestro razonamiento clínico y las distintas pruebas. ¿Dónde puede estar la causa primaria? Puede tener un paciente un dolor en el talón y todos los días en la noche que se levanta al baño, porque se levanta a tomar agua, se levanta cojeando porque le duele el talón. Van, le toman una radiografía y aparece un espolón y el diagnóstico para él es espolón calcáneo. Y le dicen, ponte una talonera o de plano vamos a operarte porque tienes un espolón calcáneo. Porque tiene dolor ahí. Sí, hay una estructura modificada y efectivamente hay dolor, pero no necesariamente es la causa. Esa estructura modificada, el calcáneo, el hueso, no necesariamente es la causa del dolor. La causa del dolor puede ser el tratamiento de alguna de las ramas de nervio que va hasta allá. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial, porque es muy característico que este tipo de situaciones duela cuando no te mueves en la noche.
y cuando te quieres mover duele. Y ese paciente se levanta con dolor, pero luego en la mañana se levanta a caminar y camina 2, 3, 4, 5 kilómetros y se le quita el dolor. Si fuera la estructura ósea que estás usando, picando, te dolería más. Pero en realidad, si el dolor no va disminuyendo, es porque ese tejido nervioso se empieza a movilizar, se libera y disminuye el dolor. Entonces, muchas veces, donde duele, no necesariamente está la causa. Entonces, en algunas ocasiones al paciente le puede doler el talón, pero yo me voy a movilizar su columna. Y el paciente dice, ay, me duele, yo no sabía que dolía la columna. Te va a doler que te movilice dónde está la planificación y movilidad de la estructura vertebral. Pero luego te va a liberar todo. Y aclarando que eso significa que te voy a provocar dolor, pero sí te va a quitar el dolor. Entonces, por eso, explicar que la fisioterapia es dolorosa. Tengo que explicar al paciente que esa movilidad de esas vértebras que no están moviendo bien puede ser dolorosa, pero no va a quitar el dolor. Porque si no se lo explico, se va de la primera sesión y dice, pues me fregaron, me dolió más, me duele mucho la espalda, y ya no regreso, que no hay continuidad en el tratamiento. Por eso hay que explicarle muy bien las etapas de un tratamiento que se van haciendo con un paciente. Si tengo un paciente que tiene evento vascular cerebral, tiene una hemiplegia, tiene un patrón flexor en la extremidad superior, por la hipertonía que presenta, y yo empiezo a estirar esos músculos sin antes prepararlos, me voy a provocar dolor, y ese dolor le va a aumentar el tono y me va a llevar a un estadio, una posición peor. Entonces tengo que saber regular el tono a través de distintos estímulos, de distintas metodologías y mecanismos, regular el tono para poder soltar ese músculo y entonces activar los antagonistas para que se suelten más, y hasta entonces voy a estirar el tejido restante que está restringiendo el rango de movimiento. Y le voy a crear una gama de actividades donde el paciente tenga activación de esto, pero sacándolo del dolor. Y muchas veces los pacientes que llegan a tener esto, llegan a su terapia y ya piensan, ya voy al dolor, o sea, ya voy a que me provoque el dolor. Y tan solo de pensarlo, les aumenta el tono, nos lleva a una postura o a un patrón flexor todavía más aumentado. Es decir, se empeora el cuadro clínico que el paciente está teniendo por la percepción de lo que tiene sobre la terapia. Entonces, la fisioterapia no es dolorosa. La fisioterapia trabaja en el dolor y para aliviar el dolor, pero no para provocar más dolor. Si de algo que estamos haciendo se provoca más dolor y está aumentando, pausa, tenemos que revisar la estructura, el tejido o algún otro estudio para poder determinar la causa de ese dolor, porque lo que estamos haciendo es para el dolor. Si está aumentando, no es coherente con la línea, con el último diagnóstico ni el tratamiento que estamos llevando. Otro mito es que la fisioterapia no es necesaria después de una cirugía. Bueno, depende, vamos a hablar de dos ejemplos de una cirugía. Opérate una rodilla, opérate un disco, sí es necesaria la cirugía después, es como muy evidente. Operando el manguito rotador, sí también. Oye, me hicieron una laparoscopía. No, pues para qué te mandamos a terapia, para fortalecer la pared abdominal después de ese trabajo que se hizo a nivel intestinal. Oye, me hicieron un trasplante de pulmón y por supuesto va a ser necesaria fisioterapia respiratoria, musculoesquelética para la movilidad de la parrilla costal, para la movilidad de la columna. Oye, hice una mastectomía, necesito terapia. Sí, porque hay que ayudar en el tejido cicatrizal a evitar la restricción de movimientos, hay que trabajar el edema, hay que se dedican al manejo del edema, pues hay que trabajar eso. Oye, tuve una cesárea, ya está mi hijo aquí, fue asunto del ginecólogo, ya. Sí, después de eso hay que trabajar la cicatriz, hay que trabajar otra vez la reconstrucción, el fortalecimiento de la pared abdominal para que vuelva otra vez ese tejido a estar firme, porque antes cargabas el peso del bebé aquí adentro, pero ahora ya nació y lo cargas acá arriba, y va a ir creciendo cada vez más, pues cada vez tu postura se va afectando, y la maternidad no es para que la sufran, es para que la disfruten. El niño va a crecer, y digo, aquí está para el papá, porque ahora el papá dice, se hace bien chileno, se hace la pancita, es para tener los hijos. No es así, para cuidar y para dormir a los niños, pero no es así. Realmente es mantener tu cuerpo con la capacidad adecuada de carga, y ese objetivo que ahora traes con 4 extremidades va a ir creciendo, va a ir pesando más, va a mover más, se te va a quedar dormido, más grande en el carro, y hay que bajarlo cargando, y pues tienes que poner esa carga mínima. Pero si no te puedes ni a ti mismo, pues no. Entonces, después de unos distintos tipos de cirugía,
La fisioterapia aplica para trabajar el tejido que fue cortado, para trabajar lo que implicó ese tipo de cirugía, el fortalecimiento de las capas musculares, evitar la restricción por la cicatrización, se trabaja mucho sobre la cicatrización. Evidentemente trabajar el dolor que puede tener esta restricción. Hay cirugías de colocaciones, por ejemplo, en cirugía estética se utiliza mucho, hay que decir que en la medicina estética hay mucha fisioterapia dermatocosmética que se utiliza para la inflamación, para drenar, para el fortalecimiento, para el manejo de la piel, para la remoción del tejido graso, acompañando la cirugía que se hizo estética, que son distintas técnicas y distintos objetivos. Otro mito muy común es que la alberca es milagrosa. Pues a todos los pacientes que mandan a la alberca, oye, me operaron la oreja. No es un medio físico el agua y es muy bueno porque te quita carga, la presión hidrostática te ayuda con la circulación, te ayuda con el edema, te ayuda con el dolor, ¿cierto? Pero yo he tenido pacientes que los mandan a terapia al agua y el paciente no sabe nadar. Pero como el doctor le dijo, vas a tener terapia en la alberca, su terapia le sufre el operado de la cadera, pero le sufre porque no sabe nadar, se siente inseguro, cree que se va a caer, cree que se va a ahogar. Se ahogó porque lo operaron de la cadera, no, se ahogó en el agua porque no sabe nadar. Entonces, el medio acuático es un muy buen medio de trabajo, pero no siempre es el más efectivo. Es muy común que en cirugías de columna o de tren inferior, del medio inferior, los manden al agua. Pero he tenido muchos pacientes que tenían una muy mala técnica para nadar, los operan de la columna, instrumentan la columna, ya sea que fijen, ya sea que pongan alguna caja hipersomática o alguna situación de disco, una apertura de un canal medular. Y el paciente, por su mala técnica, su mala compostura muscular, al nadar, adopta posturas incorrectas y el mecanismo que va haciendo para su columna lo lastima más. Entonces, el agua no va a ser necesaria, ni va a ser la adecuada para que ese paciente se rehabilite. Entonces, el manejo en alberca contagio es la mejor opción para tratar las lesiones ortopédicas o neurológicas, no necesariamente. Hay pacientes, por ejemplo, que con una lesión cerebral, que al meterlos al agua se relajan muy bien y podemos trabajar muy bien, disminuir el tono, regularlo, ampliar rangos, generar un estímulo diferente al sistema nervioso, pero el paciente no vive en el agua. Entonces, cuando lo sacamos del agua, vuelve a aumentar el tono, vuelve a posturas típicas por la lesión que tiene. Entonces, fue un avance y luego tiene eso. Entonces, ¿qué hago en el agua para poder optimizar su uso? Pero finalmente tengo que lograr que el paciente pueda tener un control de tronco si no lo tiene fuera del agua, que pueda tener un control de la movilidad y estabilidad de la movilidad fuera del agua. Acá se pueden verificar patrones de movimiento que el cerebro los comprende. Acá fuera del agua es donde viene el desarrollo de la habilidad y de la destreza motora. Entonces, no siempre voy a utilizar el agua para ello, porque no siempre voy a tener el mejor resultado dentro del agua. Otro mito es que la fisioterapia solo trata la disfuncionalidad y no sirve para prevenir, que es lo que decía, es decir, solo trato las lesiones y los padecimientos, no trabajo mucho sobre la prevención de la propia lesión. Tenemos muchos casos donde nos levantamos y nos levantamos con dolor. Me duele el cuello, no puedo golpear, la rodilla levantar, no se me clica cuando ya camino. Estoy en mi trabajo sentado mucho rato, empezando mi espalda, me paro, me voy caminando, ya sé que me voy caminando porque vivo cerca y no se me quita. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Muévete, pero muévete bien. Lo estático es lo que más nos va a afectar. Entonces, ¿de qué manera prevenimos pacientes? Haciendo un análisis biomecánico de, primero, cuáles son sus hobbies, sus actividades principales, cómo duerme, cómo descansa, cómo trabaja, qué es lo que hacen efectivamente, porque por ahí ahorita puede tener padecimientos, empieza a doler algo, empieza a tener alguna restricción, pero todavía no es una lesión. Entonces ahí es donde actuamos de manera preventiva. Pues todos los días me doy una rutina, le hago así, me levanto, ya voy caminando y listo, al rato ando bien. Si no sabes qué es lo que estás haciendo aquí, qué hace que funcione, qué tal si te revisamos bien, observamos realmente cuál es la limitante que puedes tener, que a lo mejor es que te la pases mucho tiempo sentado conectadas en el escritorio y eso puede ser lo que te está limitando y a lo mejor hay que adaptar eso.
tu escritorio donde trabajas, manejas 8 horas de Uber, entonces manejas en piernas, en la cadera, siempre manejas así. Es un carro automático, siempre manejas así. Entonces manejas 8 horas y eso es lo que te está afectando. Entonces, bájate de vez en cuando, movilizas tu cadera, te estiras, movilizas la columna y cuando te vayas a manejar, llévate un ejercicio de la pierna y no vayas de eso. Son ideas que van a ayudar a prevenir que después esto se convierta en una restricción, luego ya el paciente camina mal y luego de ahí empieza a derivarse o una inestabilidad del tobillo o alguna lesión fundamental en la columna. Que empezó en la cadera, no haciendo nada, así tal cual. Empezó en la cadera, manejar un carro automático, empezó a usar el pie derecho y empezó ahí, el pierna no hacía nada y así fue como se fue a quitar. De esa manera hacemos ese análisis para hacer este manejo preventivo con los pacientes y educarlos en lo que sirve. Yo he dicho siempre que desde el kinder nos deberían enseñar a cuidar el dinero y nuestro cuerpo. Porque me decía un paciente que era médico, trabajamos toda la vida para hacer dinero. Llegamos a viejos y el dinero que hicimos no nos alcanza para recuperar la salud que perdimos trabajando. Entonces, esta simbiosis tenemos que entenderla muy bien. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que nos rinda. Y algo que yo siempre digo es que hay que cuidar tu mayor activo. Si tienes una empresa, un negocio, tu mayor activo eres tú. Si tú no estás bien, si tú no funcionas bien, si no te cuidas, no rindes. Que tengas un equipo de trabajo, pues el de las ideas eres tú, el de la energía eres tú, el de la creatividad eres tú, el de la dirección y la toma de decisiones eres tú. Si no te cuidas, pues entonces acabas por afectarte y acabas por afectar lo que hayas hecho. Y octavo, la fisioterapia es agresiva en el manejo del paciente. Muchos piensan que mandan al paciente a terapia, por ejemplo, lo acaban de operar de la columna y piensan que lo vamos a poner a hacer yoga, a moverse hasta por acá. No, vamos por partes. No voy a llegar a rangos donde el paciente no es progresivo, no voy a forzar rangos que el paciente todavía no tiene. Lo debo de ir haciendo progresivo. Hay, en nuestro caso específico, desarrollamos una metodología de manejo del paciente que le llamamos EPAF, que es una escala de preparación de actividades funcionales. Las siglas significa que evaluamos el paciente cómo llega hoy día, hoy en esta sesión, ayer fue otra, pero hoy cómo llega, y hacemos una revisión rápida de cómo llega hoy con respecto a ayer, si está igual, si está mejor, etc. Y empezamos a preparar las estructuras y los tejidos que vamos a trabajar para entonces empezar a activarlos. Empezamos a generar ya movimientos que son más activos, más integración del paciente en esto, y esto tiene que acabar en la función. Por se llama formación, preparación, activación y función. Llegamos a la función y esta función significa que es el cómo va a usar el paciente, cómo usamos nosotros esa estructura en una función. Un ejemplo, llega un paciente con desguince de tobillo, está inflamado, lo evalúo, lo mido, veo la coloración de la piel, la temperatura, el volumen, la movilidad y veo que está mejor que ayer, que le duelen menos zonas que ayer, pero todavía está edematizado. Entonces, empiezo a prepararlo, empiezo a trabajar con un medio físico que puede ser ya sea electroterapia, ultrasonido, etc. El agua también, el drenaje, para empezar a disminuir el edema y poder ganar rangos. Una vez que voy ganando un poco de rangos y disminuyendo el dolor, le pido al paciente que empiece a generar los movimientos adecuados del tobillo con distintas técnicas de reeducación, empiezo a trabajar con él. Y luego ya lo estoy activando, ya tengo la participación del paciente y luego me lo llevo a la función. Ok, ese tobillo es para que te apoyes. Oye, es que vengo de una fractura que está casi consolidada. Bueno, te empiezo a dar un apoyo parcial, puedo utilizar una balanza donde me mida cuánta carga voy a meter a ese tobillo y empiezo otra vez a enseñar al paciente la simetría en el apoyo, más así, empiezo a enseñar al paciente el pasar la línea media sobre ese pie, y así va a prepararse, y ahí lo voy llevando a la función. Y esa función va a ser porque en este momento que el paciente logra la simetría en el apoyo, cuando él se esté lavando los dientes en casa, no puede usar, cuando él esté picando, partiendo un limón para echárselo a su limonada, partiendo los limones así, que esté parado en los dos pies, esa es la función. Entonces, esas son las etapas en las cuales transita el paciente cada día en cada sesión para irlo llevando a la función, porque la palabra fisioterapia como tal es
el tratamiento de la función o de la funcionalidad, que es a donde debemos llegar a eso. Entonces, explicándoles esto, ¿ustedes piensan que la empieza agresiva? No, es bastante amigable, pero hay que llevarlo por partes. Yo no llevo al paciente, párate y bríncale, me duele mucho, tú bríncale. No, no es así. Esa fisioterapia sí es agresiva. En nuestro caso no es así. Y no debe de ser así. Por eso vengo a hablar de estos mitos para que no crean entonces que... Tengo pacientes que dicen, ¿me van a mandar a terapia? Sí, híjole. No, ¿qué me van a hacer? Es que me van a tronar. La palabra más típica, la frase más típica. Es que me van a tronar, ¿quién sabe qué me hagan? No. Y explico la diferencia. Terapia manual. Nosotros tenemos la formación de terapia manual Maitland, que constituyen distintos niveles de movilidad, específicamente 5. En el nivel 1 yo muevo una estructura articular muy poquito. Cada una de las articulaciones tiene movilidad diferente. En el nivel 2 movilizo un poco más, en el nivel 3 un poco más, en el nivel 4 un poco más. En el nivel 5 hacemos algo que se llama thrust, y ese thrust ya es una manipulación. Sí va a ser un clic, un crack. Esa es una manipulación. Si ustedes se truenan un dedo, eso es una manipulación. ¿Okay? ¿Por qué se llega a eso? Porque una vez que la articulación está lista y preparada, podemos hacer esa manipulación. Es un reacomodo articular que libera la tensión, libera la presión articular y evidentemente se siente bien. En mi caso, he hecho 20 años, 25 años, solamente he llegado a hacer thrust en 2 pacientes. La mayoría de la gente común, todas sus afectaciones de movilidad o de dolor se resuelven haciendo una movilización nivel 2 y nivel 3. Y por ahí un 10% nivel 4. Y solo llegué a hacer una manipulación hasta la fecha de ese nivel 5 en 2 pacientes. Una bailarina que tenía una movilidad de cadera extrema y tenía que llegar al extremo que le faltaba, y en una gimnasta que también tenía casi se asomaba la cabeza por acá, ¿no? Que era movilizar una parte torácica que estaba limitada, y ese es el único caso. El resto de la gente no. Doña Inés de 70 años, pensionarse, o sea, no es necesario llegar a hacer eso. ¿Qué hacen algunas otras áreas como la quiropraxia, que usan mucho y la osteopatía usan mucho la manipulación? Es una formación diferente y está bien hecha cuando se hace un muy buen análisis mecánico y antecedentes de distintas patologías del paciente. Yo puedo llegar, el paciente puede venir y decir, me duele mucho aquí mi espalda. Ok, me duele mucho la espalda y veo su movilidad, la veo limitada. Y ya, no, pues ven para acá tantito, así tal cual, ¿eh? ¿Te duele mucho? Sí, a ver, ¿te duele acá? Sí, acá no me duele. Ok, ven para acá. Déjame que te entró en la espalda. Y lo agarro y llevo una. Nunca le pregunté si tuvo tuberculosis y si eso pudiera ser un mantepote en una vértebra que le está ocasionando el dolor. Nunca le pregunté si fuma y si pudiera ser algún tipo de cáncer y que por eso pudiera estar doliendo la vértebra. Yo nomás llegué a ver. Nunca le pregunté si ha tenido caídas, si tiene riesgos de osteoporosis. Lo veo de 70 años muy fuerte, pero nunca le pregunté nada de eso. Yo llegué a manipular un tejido sin saberlo. Y resulta que ahí es donde utilizar manipular esta estructura, y ha habido muchísimos casos. A mí me han llegado pacientes, una paciente con una inflamación medular cervical, tuvo un esguince de cervical nivel 1, grado 1, muy leve, y se hubiera recuperado en los 15 días. Pero la comadre me dijo, vamos con Doniginio, eso va con truena huesos, y él te va a lidiar ahorita. Y llegan, y Doniginio llega y pone el pelo. ¿Cómo se siente? Ay, te dolió mucho. Pero ya está, párate ya, pásala. Y se va a su casa, se acuesta, se pone una mala médica y paralizada de aquí para abajo. ¿Qué es lo que sucedió? Que había inestabilidad vertebral de la señora desde antes del accidente, porque su postura era maestra, su postura era aquí siempre. Pues ya había inestabilidad vertebral. El esguince, ese cuello necesitaba otra atención, una revisión radiológica y entonces tomar las decisiones adecuadas de la pierna. Entonces no es empirismo, esto es ciencia aplicada. Entonces, ¿qué sucedió? Se le inflama la médula, lo que iba a tardar 15 días en lidiar y asustarla enormemente porque quedó paralizada, duró 6 meses en recuperarse. Sí se recuperó y recuperó la movilidad, pero obviamente con un gran susto. Entonces,
los 50 pesos que le iban a cobrar a domicilio, le costaron varios miles más, tratamientos, medicamentos, estudios, terapia y demás cuidados que tuvo que tener. Entonces, aguas con eso. La fisioterapia o el manejo para un paciente no debe ser agresivo. La fisioterapia solo es efectiva si se utilizan electroterapia y medios físicos. Muchas veces llegan los pacientes conmigo, los evalúan y dicen, ¿no me vas a poner nada? No necesito ponerle nada. Tu problema es una disfunción motora. Y tengo mi cabeza y mis manos para trabajar, es una ventaja. Sabes que me subo una avión, me voy a China y digo que solamente es el trabajo. Entonces, trabajo con el paciente, empiezo a trabajar el tejido, prepararlo, y si no hay temas de inflamación o dolor, no es necesario que utilice el tipo de medio físico. Y hay medios físicos de gama media, gama baja, gama media y gama altísima. Alguna vez en un congreso, la primera malla, después de acabar la conferencia, se me acercan, porque hablé de terapia manual, y se me acercan unas personas y me dicen, oiga, fíjense que ya vimos su plática, está muy interesante, queremos presentarle este aparato, que era como una aspiradora grandota, un brazo así, y al final una manguera con rodo de hilo. Era una aspiradora que giraban concéntricamente, que pellizcaban, muy suave. Y literal, es un equipo francés que se diseñó para usando las fascias. Las fascias son las cubiertas que tienen los músculos. Cuando hay adherencias, hay tensión muscular, dolor, y afectación muscular. Entonces van agarrando el tejido y lo van moviendo. Entonces me dicen, no venga, le queremos hacer una propuesta, pruébelo, vamos a Guadalajara, se lo podemos dejar un tiempo y todo. Y ya, lo pusieron, se siente muy bien. ¿Cuánto cuesta el artefacto? 40,000 euros. Ok, eso yo lo puedo hacer con mis manos. Sí, pero para que no se lastime, le tenemos un plan. Cada terapia la podría vender en tanto, por esto, sí, pero no me la van a pagar. No es lo que yo quiero cobrar a un paciente por hacerle algo así. Esto luego tal vez te funcione mucho en un club deportivo de alto rendimiento. Es una o dos personas entendiendo a todos los jugadores, y ahora le metemos maquinitas para que sea más rápido el proceso y mantener esa musculatura bien, porque esa musculatura vale mucha lana. Esas piernas valen mucha lana. Entonces, ahora la inversión es buena. No, pues que sí, que ya le vendimos una al equipo de Toluca, le vendimos una al pueblo, que sí viene por ahí. En mi caso no aplica, porque yo tengo otros instrumentos, aparte de mis manos, muchísimo más sencillos. Otros instrumentos para hacer terapia manual y me dan el mismo resultado. Entonces, sí hay lugares en los que vendes el aparato, pero no tocan al paciente, no hacen nada al paciente. La verdad es que el trabajo de nosotros sí es tocar al paciente, sí es sentirlo, sí es sentir la estructura, palparlo, explorarlo y modificar algo del paciente a través de nuestros manos. Dicen que no soy de la vieja escuela, sí, lo estoy entendiendo porque así es. Así debe de ser y así se viene. Y eso es lo que sigo transmitiendo a alumnos y demás colegas. Y hay toda una tribu que se sigue el rollo y lo hace y sale bien. Y hay otros que no, bueno, utiliza los aparatos que quiera, está bien. Está. Por ahí alguna vez un alumno me dijo, mire, profe, lo que me compré, y como medio millón de pesos el equipo. Y yo viéndolo, digo, ¿qué haría yo con eso? Tienes muy buenos equipos y los usas todos. No, pues a veces sí, a veces no. Pues perfecto, véndelos y usa más tu mano, usa más tu cerebro. Y vas a dar los mismos o mejores resultados que el paciente y te va a ir mejor porque no vas a tener un inventario de aparatos ahí y vas a generar eso. Entonces, la fisioterapia no necesariamente, son nuestras herramientas, pero no vamos a sacar todo el tiempo de nuestras herramientas. Por último, la fisioterapia solo interactúa con la ortopedia y la traumatología. No interactuamos con todas las especialidades médicas. Yo puedo interactuar con un oftalmólogo porque al paciente lo operaron del ojo, pero va a tener problemas de percepción visual, y va a tener problemas motores, y va a tener problemas de equilibrio. Entonces, trabajamos en conjunto con él. Trabajo con el neurólogo, que acabo de ver por aquí una buena amiga, el neurólogo que pasó, pediatra. Y trabajamos con el neurólogo porque él hace el diagnóstico. La diferencia entre el médico y el fisioterapeuta es que el médico hace el diagnóstico médico de la patología y nosotros hacemos el diagnóstico funcional de esa patología. El diagnóstico médico fue ruptura del ligamento cruzado anterior y cirugía, una plastía de ligamento, una reparación del ligamento. Ese es el diagnóstico médico.
Y el diagnóstico funcional es extensión a 20 grados, flexión a solo 40, no logra la fase de apoyo, le falta todo esto, no hay apoyo parcial, etc. Limitado para subir escalar. Ese es el diagnóstico funcional y es lo que nosotros tenemos que resolver. Entonces, actuamos prácticamente con todas las especialidades. ¿Cómo trabajo con ginecología, con gineco-obstetricia? Con los pacientes que tienen partos naturales, hay que fortalecer el piso pélvico. Cuando tienen disfunciones de eso, tengo colegas que se dedican específicamente a eso, pero cuando es temas de postura, de fortalecimiento del tronco y reeducación de esa movilidad y esa fuerza, los trabajo directamente yo. Cuando tenemos pacientes, ¿qué vamos a ver? Cuando tenemos pacientes con otras especialidades como por ejemplo oncología, tenemos un paciente oncólogo que nos manda muchos pacientes operados de cáncer de boca, cáncer de garganta, porque tienen problemas de disfagia, no pueden trabajar bien. Entonces nosotros tenemos una especialidad para trabajar la dilución y ayudarle al paciente que vuelva a recuperarse. Entonces prácticamente interactuamos con todas las especialidades médicas, no solamente con ortopedia o con traumatología. Es importante que tengamos las certezas correctas para poder combatir los mitos que se han hecho a lo largo de la historia sobre lo que puede hacer la fisioterapia y sobre cómo nos puede ayudar. Es muy importante, el conocimiento es muy importante. Yo siempre les digo que no cobro por informarle al paciente, porque él tiene que tomar sus decisiones. Y la educación del paciente sobre su condición, pronóstico y evolución esperada facilita la toma de decisión del paciente sobre lo que le conviene. Yo tengo pacientes que me dicen, gracias por informarme, pero no quiero la terapia contigo. Y se van y toman terapia en otro lado, pero luego me hablan y dicen, gracias, porque con lo que me informaste, y allá a exigir lo que me informaste, me hicieron lo que me dijiste, y te lo agradezco porque aprendí sobre lo que yo tengo. Mitos entonces: el reposo absoluto, el calor exclusivo solo para deportistas, la fisioterapia es dolorosa, es innecesaria la postcirugía agresiva, dolorosa y exclusiva para ciertas patologías. Verdades es que buscamos un movimiento óptimo, un uso variable de calor y frío, otros medios físicos, es universal, lo aplicamos en todas las lesiones, es confortable el tratamiento, es crucial después de una cirugía, después del reposo. También hacemos el manejo preventivo e interactuamos con todas las necesidades. Importantísimo lo que les hablaba, el beneficio es un tratamiento activo. La preparación que hacemos de la estructura del tejido, la activación que hacemos donde el paciente ya se hace partícipe, y llegamos a la función. Oye, ¿cómo activas a un paciente que esté en coma? Ah, qué buena pregunta. Yo llego con un paciente que esté en coma y empiezo a preparar una movilidad de su cuerpo. Lo que me va a dar de activación es que va a regular el tono, mejora la frecuencia cardíaca, la respiración. Oye, pero entonces, ¿cómo le llevas a la función? Ahí estoy mejorando su respiración, estoy mejorando su rendimiento de consumo de oxígeno por el estado en el que está, estoy mejorando el manejo de las secreciones, la circulación, eso es lo que estoy haciendo, esa es la función. ¿Y cómo hago que se active? No necesariamente porque esté en estado de coma, pues, pero despertó para la terapia, no es, ojalá, no es así. Aún estando en coma, puedo hacer que su cuerpo se active. Y eso es lo que hacemos, y que me encanta hacer. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda. Aquí pueden escanear QR y nos manda directamente a nuestro chat. Si alguna vez necesitan atención, esperemos que no, pero si lo necesitan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su atención.